Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Navidad, espero la hayan pasado muy bien en estas fechas. El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de las biometrías respecto a anemia plástica. Ya posteriormente nos iremos con lo que son las biometrías de lo que fue en este 2023. Vamos a empezar. Vamos a iniciar con esta biometría. Fue una de las primeras que me hicieron aquí en febrero de 2014 con la hemoglobina en 4.1. Aquí los niveles realmente estaban muy bajos, la fórmula sanguínea estaba muy pobre. Esta también es de febrero. Aquí está un electrocardiograma que se me realizó. Vamos a ampliarlo aquí de este lado. Ve el 17 de febrero también, entrando por urgencias. Y esta ya es del 18 de marzo. Me estudiaron lo que fue el nivel de coagulación, que también estaba muy mal. Entrando por urgencias por segunda ocasión. Aquí, como se puede ver, la hemoglobina bajó a 3.2, las plaquetas a 15,000. La biometría que se perdió fue de febrero, con la cual entramos a urgencias por primera vez. La primera biometría me la hice en una farmacia, en un consultorio de farmacias similares, y ahí estaba con 6,000 de plaquetas y 4.1 de hemoglobina. Por andar a las prisas y falta de logística, de organización, pues se perdió esa biometría. Pero aquí lo importante que es de rescatar, de mencionar, es que en un mes con dieta alcalina me subieron las plaquetas de 6,000 a 15,000 sin ningún medicamento. Aquí nuevamente, este es un compendio de la misma biometría, plaquetas igual en 15,000. Aquí ya estamos pasando, creo, a otro mes. Aquí estamos a enero. Las plaquetas subieron a 114,000 y la hemoglobina subió a 10.9. Dentro de la clínica me subieron los niveles con transfusiones de 6 unidades de hemoglobina y 5 de plaquetas. Y me subieron los niveles, me sacaron de la zona de riesgo. Y ya después de 15 días, pues ya estuve un poquito más nivelada. Quedé como en 30 y tantos mil de plaquetas y me pusieron como 5 o 6 de hemoglobina. Me trataron súper bien, la verdad. Hubo una que otra persona que no fue así, pero no por una o dos personas se va a echar a perder el trabajo de los otros integrantes, que la verdad fue un trabajo excelente. Esta biometría ya es de marzo de 2015. Aquí vemos un gran avance. La hemoglobina está en 12.2, las plaquetas en 93,000, perdón. Vamos a ir avanzando año tras año. Recordemos que esto es así como que un resumen super express. Miren, aquí ya estamos en 4 de enero de 2016. La hemoglobina 11.1, las plaquetas en 67,000. Obviamente sí estuve con ciertos altibajos. Aquí es pues notorio, ¿no? Cómo me bajaron los niveles, porque yo para mayo de 2015, ingresé a trabajar a Sushi Factory. Estuve como hostess y ahí empecé a trabajar,
y sí sentía como que el cansancio. No tuve a lo largo de esos años como que mucha permanencia laborando por lo mismo que me cansaba. Entonces aquí yo sí me hago una observación y siento que hubiera sido mejor esperarme un poco más. Y estaba muy ansiosa, estaba como que muy cansada de estar tanto tiempo en cama y me sentía muy feliz de que ya había salido de la zona de riesgo. A lo mejor si me hubiera esperado un poquito más a que las plaquetas me hubieran subido los niveles óptimos, no bajo de los niveles óptimos, a lo mejor no hubiera tenido tantos altibajos. Pero sí estuve entrando, renunciando. Aquí está del 9 de enero de 2017 con la hemoglobina en 12.2. Aquí está la fórmula sanguínea. Las plaquetas en 95,000. Aquí yo me estuve haciendo los análisis en diferentes laboratorios. Los reactivos cambian, varían, no es mucho, pero sí varían un poco de laboratorio en laboratorio. Y realmente ya no me hacía los análisis, ya una vez saliendo de la zona delicada, porque ya uno está en la clínica, en el seguro, y sí te hacen esperar demasiado. Sí, a uno lo atienden muy bien cuando está en código rojo, ¿no? Pero ya saliendo de código rojo o amarillo, a uno lo hacen esperar demasiado. Entonces es por eso que ustedes aquí ven los análisis, las biometrías de diferentes laboratorios. Aquí estamos a 16 de noviembre de 2017. La hemoglobina está en 9.1 y las plaquetas aquí sí me bajaron a 48,000. Aquí fue uno de los altibajos donde decidí de darme un descanso y dejar de trabajar para volver a reponerme, levantarme. Aquí estamos en 30 de enero de 2018. Estuve cambiando también de un trabajo a otro y también estuve cambiando de residencia, de ciudad. Y pues eso también me afectó en algunas partes y en otras me ayudó. La hemoglobina aquí está en 10.8, las plaquetas en 41,000. Este fue un descalabro, un tropiezo. Entonces aquí nuevamente pues decido pues dejar de trabajar, ¿no? Como no pude llegar a los niveles óptimos trabajando, pues aquí sí opté por dejar de hacerlo. Aquí estamos a 16 de julio de 2018. La hemoglobina a 11.9 y las plaquetas en 210,000. Entonces aquí ya se nota que hubo un descanso reparador de unos meses, de un periodo largo. Y el reposo sí que me ayudó a nivelar esos niveles. Toda la fórmula sanguínea, cada célula pues ya está bastante más amplia, bastante más recuperada, regenerada. Aquí estamos con 28 de octubre de 2016 y este es de 2016. Aquí tenemos la hemoglobina en 10.3 y las plaquetas en 90,000. Bueno, aquí es cuando decido cambiar de giro, cuando decido ya dejar el ámbito de restaurante. Ya no podía estar en un lugar tan movido, tan ajetreado, y empiezo a tener un trabajo de oficina, de call center. Empiezo a ser agente de atención a clientes y pues se notan los resultados. Aquí la hemoglobina me subió a 13.14 y las plaquetas me subieron a 248,000. Entonces aquí fue una muy buena decisión haber dejado
ese rubro, aunque me gustaba mucho el ámbito de restaurante, pero pues mi cuerpo ya no lo soportaba. Aquí estamos ya en 15 de marzo de 2020. La hemoglobina está en 14.4 y las plaquetas las tenemos en 219,000. O sea, totalmente normal, súper bien, regenerada en su totalidad. Y aquí tenemos esta otra biometría de 28 de septiembre de 2020. La hemoglobina en 12.9 y las plaquetas en 252,000. Y bueno, aquí ya se termina lo que es el análisis de las biometrías por anemia plástica crónica, que dejó de ser crónica, con dieta, descanso y aún así retomando la vida laboral. Cualquier duda, déjenmelo saber abajo en los comentarios, los leo. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir para llegar a más personas. Y recuerda, la energía del cosmos está siempre de tu lado, no lo dudes.